Primeramente, el versículo 1 nos dice que la iglesia de los tesalonicenses estaba en Dios Padre y en el Señor Jesucristo, lo cual es el tema que estaremos tocando en esta ocasión. Todo cristiano está en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. Amén. Todo cristiano. Si usted es un verdadero cristiano, usted debe saber, debe entender que está en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. Dice el versículo 1, Primera Tesalonicenses: Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. La iglesia de los tesalonicenses estaba, dice el apóstol Pablo, en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. ¿Y por qué estaba en Dios Padre y en el Señor Jesucristo? ¿Cómo llegó a estar en Dios Padre y en el Señor Jesucristo un grupo de pecadores, como eran los tesalonicenses? Por medio del poder del Espíritu Santo. Dice el versículo 5, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo. Entonces la obra del Espíritu Santo es la obra que hace de colocar al pecador incrédulo, convertirlo en creyente y colocarlo dentro de el Dios Padre y el Señor Jesucristo. Les hice el diagrama. Dice, el cristiano está en el Dios triuno. Todo cristiano está en el Dios triuno. Estamos en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. El Padre lo escogió al cristiano, de acuerdo a Efesios 1, 3 y 4. El Hijo lo redimió, Romanos 3, 24. Y el Espíritu Santo lo metió. Quiere decir, lo bautizó. Dice en Efesios 1, vamos a ir rapidito, alguien que me lea, Efesios 1, 3 y 4. El Padre escogió al cristiano. Efesios 1, 3 y 4. Bendito sea Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Amén. Efesios 1, 3 y 4 dice que el Padre nos escogió en Cristo para ser adoptados sus hijos. Ahora, el Hijo lo redimió. El Hijo nos redimió, Romanos 3, 24. Ahí rapidito, alguien que me lea Romanos 3, 24. Siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Amén. Siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención. La redención es en Cristo Jesús. Él es el que nos redimió. Y Primera de Corintios 12, 13 dice que el Espíritu Santo nos introdujo dentro de este Dios triuno. Primera de Corintios 12, 13. ¿Quién lo lee? Porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos nos dio beber el mismo Espíritu. Amén. Por un solo Espíritu, y este es el Espíritu de Dios, ¿verdad? El Espíritu Santo es el único Espíritu por el cual nosotros fuimos introducidos dentro de un cuerpo, que es la iglesia, el cuerpo de Cristo. Entonces la obra entera de salvación, la obra, el Dios triuno, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, los tres nos han puesto en esta posición de estar en el Dios Padre y en el Señor Jesucristo. Vamos a ver en San Juan 14, porque ahí es donde vamos a estar. En San Juan 14, prácticamente es más de medio capítulo de San Juan 14, donde el Señor les hace una promesa a los apóstoles de que donde Él iba a estar, ellos también iban a estar. El Señor Jesús quería que los apóstoles estuvieran donde estaba el Señor Jesús. Entonces lo vamos a ver de ese punto de vista. ¿Estamos nosotros ahora
donde Cristo quería que estuviéramos. ¿Ya? El Señor Jesús se los prometió y hoy podemos decir que el Señor Jesús ha cumplido esa promesa. Desde el momento en que fuimos salvos, fuimos metidos dentro de Dios. Dice el versículo 1, San Juan 14, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Versículo 3, y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Estos versículos, hermanos, básicamente el 1 y el 2, yo he escuchado muchas predicaciones, tanto en radio, en internet, o en persona, lo escuché una vez en Mazatlán, cuando mi mamá murió. Lo interpretan que las moradas están en el cielo, todas moradas están en el cielo, y que el cristiano cuando muere va al cielo. Yo tengo un año estudiando este capítulo y este tema. Jamás en la Biblia he encontrado donde diga que el cristiano al morir va al cielo. No lo hay. Nunca lo dice. Vamos a ir al cielo, obviamente, cuando el Señor Jesús venga por nosotros y nos va a llevar al cielo. Si fuéramos al cielo, el Señor Jesús no tendría necesidad de venir por su iglesia. El espíritu del hombre, el espíritu de cada cristiano va al cielo con el Señor, y eso está en Eclesiastés. Eso es muy claro en Eclesiastés. El alma de cada cristiano va a un lugar donde va todos los cristianos justos, que no es el cielo, no lo revela como el cielo, sino como el paraíso, o el seno de Abraham también se revela de esa manera, donde está Cristo. Por lo tanto, el apóstol Pablo, que fue arrebatado hasta el tercer cielo y fue llevado al paraíso, que son dos lugares distintos, donde oyó palabras y que no les es dado al hombre expresar. En ambos lugares el Señor Jesús está, porque el Señor Jesús es omnipresente. Hay un versículo o un pasaje en 2 de Corintios que también está mal interpretado. 2 de Corintios capítulo 5, vamos a ir rapidito nomás, porque no quiero que se confundan o que los confundan. 2 de Corintios 5, versículo 1, 2 y 3. 2 de Corintios 5, 1 dice, porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. ¿Verdad? Y por esto también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra morada celestial. Habitación celestial, perdón, no dice morada, habitación celestial. Muy importante la palabra morada, la palabra habitación. Versículo 3, pues así seremos hallados vestidos y no desnudos. Hasta aquí les puedo decir que de lo que se está hablando es de un cuerpo que se les va a dar a cada cristiano nuevo, un cuerpo glorificado. Si este tabernáculo, dice el apóstol Pablo, y tabernáculo se refiere a su cuerpo, se deshiciere, tenemos de Dios otro cuerpo glorificado. Entonces, estos pasajes no concuerdan con que el cristiano al morir va al cielo, sino que está hablando de un cuerpo glorificado, una habitación celestial, y luego dice el versículo 3, pues así seremos hallados vestidos y no desnudos. Espíritu, alma y cuerpo, juntos vamos a estar con el Señor. Espíritu, alma y cuerpo. El Señor Jesús cuando resucitó, el Señor Jesús resucitó en cuerpo, espíritu, alma, estaban juntos en Él, como un ser humano, como cualquiera de nosotros, pero con un cuerpo glorificado, un cuerpo que ya no le afectaba el tiempo, que ya no le afectaba las enfermedades, no le afectaba ni la gravedad siquiera, porque el Señor pudo ser elevado al cielo, no le afectaba nada de esta tierra. Sin embargo comió, ¿verdad? Sin embargo comió el Señor, ya resucitado. Entonces podemos comer, pero no nos va a hacer daño nada, no se va a arrugar el cuerpo que vamos a recibir, porque va a ser un cuerpo glorificado. Volviendo a San Juan 14, entonces el pasaje, el versículo 2, dice, en la casa de mi Padre muchas moradas hay.
Hay unas Biblias, hermanos, que yo estuve revisando hace un tiempo, inclusive una que se llama de los Gedeones, en inglés, y muchas Biblias que tenemos ahí que cambian la palabra morada. Por eso la Biblia Reina Valera del 60 es la mejor recomendada, hermanos, porque la palabra morada viene de la palabra del griego, una palabra griega que se llama moné, del griego moné. Y es la misma palabra que encontramos en San Juan 14:20. Es la misma palabra del griego. En San Juan 14:20 dice: en aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros... Perdón, ese no era el versículo, era el versículo 23. Dice: respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Nuevamente aparece la palabra morada, y es la palabra moné, que significa vivir, habitar en un lugar. Las traducciones que encontré en San Juan 2, dice: en la casa de mi Padre muchas mansiones. La palabra mansiones, ahí pues le podemos poner una tacha. He encontrado muchos, en varias Biblias, en internet también, la palabra mansiones. No significa mansiones. No hay mansiones en el cielo. Hay moradas, como dice la palabra de Dios, que es la misma morada que somos cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros somos morada de Dios en el Espíritu. El Espíritu de Dios mora en cada uno de nosotros. Dice el versículo 2: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Y luego dice: voy pues a preparar lugar para vosotros. Entonces dicen los hermanos, el Señor Jesús se fue y está preparando unas mansiones muy bonitas para nosotros, y tiene 2000 años preparándolas. ¿Cuándo las irá a terminar? ¿Ya? Sabemos que no las ha terminado. El Señor pues no ha venido por su iglesia. No. El Señor ya está morando dentro de usted, dentro de mí. El Señor ya ha hecho moradas aquí con nosotros. El Señor Jesús está donde nosotros estamos, donde Cristo quiere que estemos. Y esa es la iglesia, que es su cuerpo. Dice el versículo 3: y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez. Vendré otra vez. Y dice en esta Biblia, segunda venida. Vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. ¿Dónde está el Señor Jesús? ¿Dónde estaba en ese tiempo el Señor Jesús que les estaba diciendo a los apóstoles: para que donde yo esté, ustedes también estén? Continúa, porque aquí viene Felipe, Tomás y Felipe les hacen preguntas al Señor, porque ellos tienen muchas dudas. Dice el versículo 4: y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Rapidito Tomás le contesta: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues sabemos el camino? El Señor les dice: sabéis a dónde voy y sabéis el camino, pero no lo sabían todavía. Les dice el Señor: yo mismo soy el camino. Hay un lugar que el Señor está hablando, que donde Él iba a estar, quería que todos sus creyentes estén en ese lugar. Y había un camino para llegar a ese lugar. Pues el Señor Jesús se revela ahí como el camino y dice: yo soy ese camino. Pero déjenme decirles que también ese lugar es Cristo. Cristo es todo, hermanos. Cristo es el camino y Cristo es el lugar. El destino de cada cristiano no es el cielo. No podemos estar ilusionados en que algún día vamos a estar en el cielo. No es ese el destino. El destino de cada cristiano es el destino del cristiano. Es una persona, no es un lugar. Nuestro destino es Cristo mismo. Nuestro destino es el Padre. Nuestro destino es el Hijo y nuestro destino es el Espíritu. Juntos, todos, el Padre, el Dios triuno y el creyente, juntos para la eternidad. No anhelemos el cielo por encima del Señor Jesús. Es el Señor Jesús ese lugar. Dice el versículo 7: si me conocéis, también a mi Padre conoceríais, y desde ahora le conocéis y le habéis visto.
Ahí como que está hablando el Padre, ¿verdad? Dice el Señor. Felipe le dijo, Señor, muéstranos el Padre y nos basta. Tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre? Ahí está la contestación. ¿Dónde estaba el Señor Jesús? ¿No crees que yo soy en el Padre? Y la palabra soy, también se puede decir, ¿no crees que yo estoy en el Padre? Yo estoy en el Padre y el Padre en mí. Yo soy en el Padre y el Padre en mí. Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, yo ya lo tengo subrayado, ¿eh? El Padre que mora en mí, dice el Señor Jesús. El Padre estaba en el Señor Jesús. El Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre, nuevamente dice, creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. Y al final del versículo 12 lo vuelve a repetir. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará también. Y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Ahí está la respuesta a dónde iba el Señor Jesús. Cuando les dice, voy pues a preparar lugar para vosotros. ¿Y a dónde iba el Señor Jesús? Iba al Padre. Versículo 14, capítulo 14, 15 y 16, el Señor les está diciendo que está en el Padre, que va al Padre. Y el capítulo 17 de San Juan, el Señor ora por ese acontecimiento de ir al Padre. Y en los próximos versículos, en los próximos capítulos, se ejecuta la obra de ir al Padre. La obra de ir al Padre, hermanos, es la obra de la cruz, de ir a morir. El Señor Jesús fue y murió como todo ser humano y permaneció muerto totalmente 3 días. Al tercer día resucitó. Cuando el Señor Jesús resucita, el Señor Jesús vuelve a los discípulos antes de ir al cielo. Vuelve se le aparece a unas mujeres y posteriormente se le aparece a los discípulos en el aposento alto, ya ascendido. Había ido al cielo. Primero no había subido al cielo, después se les aparece a los discípulos de adentro, encerrados en el aposento, a los 12 apóstoles, con las puertas cerradas, y el Señor Jesús de repente aparece dentro de ahí. Entonces, ¿cómo entró? Tampoco le afectó las paredes, ¿ya? Como un espíritu, el Señor Jesús atraviesa paredes también. Por si no sabían, o a lo mejor no se acordaban, el espíritu es el Señor Jesús, ¿ya? El espíritu, también hay un versículo en Corintios 3:17 que dice eso, que el Señor es el espíritu. Y hay otros versículos donde dice en Corintios 15:45 que el Señor Jesús fue hecho espíritu vivificante. Entonces son cosas pero no vamos a decir que el Espíritu Santo, la tercera persona, es igual, es el mismo el Hijo. Son 3 en 1. ¿Cómo explicamos que el Señor es el Espíritu? Pues yo no lo puedo explicar, pero la Biblia lo dice, que el Señor Jesús, como espíritu vivificante que es, mora dentro de mí. Cada cristiano debe saber que Cristo está dentro de usted. Cristo, el segundo, está dentro de usted. El tercero está dentro de usted. Pero no hay 2 dentro de usted. Es un solo Dios. Entonces tenemos que entender eso. Cristo vive dentro de mí, el Espíritu de Dios vive dentro de mí, pero no viven 2 dentro de mí. Vive uno, un solo Dios. Dice los versículos siguientes, versículo 15, si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre, y Él os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. Y ahí se refiere, es una promesa que hace de darnos de su Espíritu. Ese es el otro consolador. Y la palabra consolador ahí, que es parácletos, del griego parácletos, significa un ayudante, un ayudador, un guía, alguien que está por un lado de nosotros guiándonos a Dios. Ese es el otro consolador, que es el Espíritu Santo. Versículo 17, y el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce.
Pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. El Espíritu de Dios moraba con ellos, que estaba en el Señor Jesús, y el Espíritu de Dios iba a estar en ellos, dentro de. Hace otra promesa el Señor: no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Si el Señor Jesús hubiera ido y estuviera preparando mansiones, podríamos decir: el Señor Jesús nos ha dejado huérfanos. Ya no volvió, no ha vuelto. El Señor Jesús prometió: no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Y eso ocurrió al tercer día de que Él, cuando resucitó, Él fue otra vez a los apóstoles y les dio de su espíritu, les sopló su aliento de vida y les dijo: reciban el espíritu. El Señor Jesús cumplió todas sus promesas. No dejó huérfano a nadie, no nos ha dejado huérfanos a nosotros. El Señor Jesús está en nosotros. Dice el versículo 19: todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, vosotros en mí y yo en vosotros. Y este es el misterio más grande, hermanos, en esta dispensación. Que cada uno de los cristianos, cada uno de los creyentes, tenemos a Dios Padre, tenemos al Hijo que nos redimió y tenemos al Espíritu Santo en nosotros, pero el mundo no lo sabe, no lo ve, no lo conoce a Dios, no lo ve. Está escondido en cada uno de nosotros. Dios triuno está escondido en cada uno de nosotros. Y nosotros estamos dentro de ese Dios triuno. Tampoco el mundo lo puede saber, no lo conoce. No es sino hasta que el Espíritu de Dios les quita la venda de sus ojos y entonces pueden entender estas cosas, que nada más nosotros las podemos entender. Dice el versículo 21: el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Aquí viene otra pregunta, ¿verdad? De Judas ahora. Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Otra pregunta. Ya Felipe, Tomás, ahora Judas. No el Iscariote, ¿verdad? Dice ahí, no el Iscariote. Dice: respondió Jesús y dijo: el que me ama, mi palabra guardará, o me obedecerá. Y mi Padre le amará, y vendremos a él. Habló en plural. Vendremos a él y haremos morada con él. Nuevamente el Señor va a venir el Dios Padre, el Hijo, el Espíritu, y van a hacer morada dentro de nosotros. El que me ama y guarda mi palabra, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Miren, en el versículo 2 habla de la casa del Padre. Muchos piensan, la casa del Padre es en el cielo, ¿ah? Y puede ser, porque el tercer cielo es la habitación del Padre, tercer cielo. Pero la casa del Padre está en la tierra también. ¿Ya? ¿Sí sabían eso? La casa del Padre, estamos aquí en la tierra. Esta es la casa del Padre, la iglesia. No este edificio, no las paredes, para que no se confundan. Cada uno de los creyentes es la casa del Padre. Cada uno de los creyentes somos morada de Dios en el Espíritu. Dios ha venido a morar a nosotros. Vamos a San Juan 2, porque ahí el Señor Jesús utilizó las mismas palabras para referirse a su propio cuerpo como la casa del Padre. San Juan 2, lo voy a leer del 17. Entonces se acordaron sus discípulos cuando los sacó a latigazos, ¿no? A chicotazos. Que dice en el versículo 16: y dijo a los que vendían palomas: quitad de aquí esto y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Y le llamó casa de mi padre al lugar donde estaban. Ahí sí le llamó al templo casa de mi padre. No hagan de esta casa un mercado. Pero luego fíjense cómo la cambió. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito: el celo de tu casa me consume.
Y los judíos respondieron y le dijeron: ¿qué señal nos muestras ya que haces esto? Respondió Jesús y les dijo: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Pero ahí el Señor Jesús ya no se refería al templo que estaba de material, ya se refirió a su cuerpo. Destruyan este templo y en 3 días lo levantaré. Y la palabra templo es casa de mi Padre también. Y el Señor Jesús, como casa de su Padre, también es su cuerpo. Y cada uno de nosotros, creyentes en Cristo, somos templo del Espíritu de Dios. Templo de Cristo, templo del Padre, porque los 3 habitan dentro de nosotros. Amén. Dicen Tesalonicenses, vamos a cerrar en Tesalonicenses, como este grupo de hermanos que anteriormente habían sido unos pecadores, incrédulos, tal vez filósofos, algunos se creían filósofos como todo griego, de mucho conocimiento, muy sabios, pero cuando se les predica el evangelio con poder, son convertidos. Y dice en el versículo 3, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo, porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección. Versículo 8, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero, y esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Ellos se convirtieron, hermanos, de los ídolos a Dios. Todo cristiano, hermanos, huye de la idolatría. Todo cristiano huye de los ídolos, cualquiera que estos sean. Ya les estaré hablando de los tipos de ídolos. No piensen ustedes que los ídolos son nada más de barro o de madera o de vidrio o de yeso. También hay ídolos que a simple vista no se ven. Hay ídolos invisibles. Hay ídolos invisibles también, como son los deportes, como son los entretenimientos. Entonces, cuando uno llega a hacer de la música, de la cultura misma, de los libros, etcétera, de cualquier cosa que no es Cristo, y llena tu corazón eso que no es Cristo, eso es un ídolo para ti. Y hay que volvernos de esas cosas a Dios y esperar de los cielos a su Hijo Jesucristo. Amén. Oremos. Padre Santísimo, te damos gracias en esta mañana, Señor bendito, porque moras en cada uno de nosotros desde el momento en que creímos en tu santo nombre, Señor. Has venido, Padre, a morar, ha venido tu bendito Hijo en nosotros, tu Santo Espíritu nos ha sellado para la eternidad, nos has hecho morada tuya, Señor, en el Espíritu. Y Padre Santísimo, sabemos que eternamente estarás unido a nosotros y nosotros a ti, Padre Santísimo. No hemos hecho ninguna obra nosotros mismos. Tú nos has llevado a ti mismo. Tú que eres el camino, Señor. Tú eres el camino para llegar al Padre, Señor, no hay otro. Y tú mismo nos has metido en ese camino. Nos has llevado a lo largo de ese camino hasta el Padre. Nos has sellado con tu Santo Espíritu para nunca más estar separados, Señor. Y ahora tu promesa la has cumplido en cada uno de nosotros. Y esperamos, Padre, tu regreso, para que nos lleves entonces sí al cielo, Señor, y moremos por una eternidad a tu lado, sea allá, sea en la tierra, sea en tu reino milenial, la Nueva Jerusalén, siempre, desde el momento en que hemos creído en ti, que nos has sellado, estaremos siempre contigo, Padre, para la eternidad. Te pido por todas las almas, aquellas que todavía no te conocen, que de alguna manera, Señor, te reveles a ellas, que les quites la venda que Satanás les ha puesto en sus ojos, para que se conviertan a ti, Señor,
para que dejen cualquier ídolo que tengan, Señor, y seas tú el que llene sus corazones, y que también ellos, Señor, esperen tu regreso, Padre Santísimo. Gracias por todo, en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.